auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de Deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar. ¿Alguna vez has sentido que en medio del caos de la vida necesitas una paz profunda que nada ni nadie parece darte? En el pasaje que estudiaremos esta semana, ubicado en Hebreos 4, del verso 9 al 13, se nos recuerda que existe un descanso perfecto, una paz accesible para quienes buscan en la palabra de Dios.
Esta palabra es viva y poderosa, capaz de atravesar nuestros pensamientos y deseos más profundos, revelando lo que realmente hay en nuestro corazón. Exploremos juntos cómo esta palabra no solo nos guía, sino que nos da una paz genuina y duradera. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarlos en este tiempo. El día de hoy continuaremos nuestro estudio a través de la carta a los Hebreos y estaremos enfocando en el pasaje ubicado entre el capítulo 4, verso 9 al verso 13. Y hemos titulado nuestro estudio bíblico del día de hoy Encontrando la paz a través de la palabra de Dios, viva y eficaz, que penetra y discierne. Esta es una enseñanza muy importante para nuestros días, sobre todo porque mezcla dos temas poderosísimos. Uno tiene que ver con esa paz en la cual esa paz la cual buscamos en todo tiempo, pero al mismo tiempo como la palabra de Dios, que es poderosa y eficaz y penetrante hasta lo profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos y nuestro corazón, puede ayudarnos a conectar o a conseguir esa paz. Como es usual, me gustaría pedirle que reporte su sintonía, desde dónde nos está viendo. Déjenos algún comentario si Dios pone en su corazón hacerlo. Con gusto le mencionaremos, nombraremos, hablaremos de usted en nuestro siguiente estudio bíblico. Si no, no importa, dele like, comparte este estudio bíblico. Y lo que sí es muy importante es que se convierta usted en un multiplicador, en una multiplicadora de este estudio bíblico. ¿Por qué? Porque seguramente Dios, estoy totalmente convencido de que Dios hoy va a hablar a su corazón. Le va a decir cosas que tienen que ver con su vida en particular. Con cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, estoy seguro que Dios va a hablar de manera personal. Ahora, imagínese si usted puede convertirse en ese alguien que puede trasladar esa bendición a alguien más. Déjese usar por Dios en ese proceso. ¿Cómo? Pues, si usted está viendo este estudio a través de Facebook, dele like y compártalo en su muro. Si lo está viendo a través de YouTube, igual dele like. Copie el vínculo, le da a compartir, copia el vínculo y lo envía vía WhatsApp a quien usted desee. Seguramente va a llegar a quien lo esté necesitando. Me gustaría, como es usual, comenzar orando. Estoy convencido de que la oración es poderosa, es eficaz y que Dios realmente puede hablarle a su corazón de formas que no podemos saber. Antes de esa oración me gustaría mencionar que la hermana Carmen nos dejó un comentario la semana anterior donde nos da saludos y bendiciones y se preparó e hizo el estudio bíblico de la semana anterior. Gracias, hermana Carmen, por su comentario que nos dejó a través de Facebook. Bien, oremos, acompáñenme por favor. Gracias Dios te doy de corazón por este estudio bíblico que una vez más nos permites llevar adelante, Señor. Te alabo y bendigo por esta gran oportunidad. Te pedimos que este estudio bíblico no solo sea agradable para ti, Señor, que es nuestro principal propósito, sino que tú puedas usarlo para bendición de muchos que se conectan ahorita y que después verán este estudio bíblico. Oh Señor, sé tú transformando esas vidas a través de la enseñanza que hoy nos permites llevar adelante. En el nombre de Jesucristo, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, comencemos entonces leyendo la porción de la palabra bíblica que hoy estaremos estudiando. La tenemos acá, voy a colocarla así para que usted pueda verla con mayor facilidad y dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa pues es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. También, como es usual, dejo una serie de preguntas, 4 en total, al principio de cada estudio bíblico. Estas preguntas sirven para hacer un ejercicio de aprendizaje y de reflexión de lo que hoy vamos a aprender. Al final de este estudio usted va a estar en capacidad de responder cada una de estas que están acá. Si usted desea compartir las respuestas conmigo y yo le haré algún comentario, utilice ese número WhatsApp que está aquí abajo y a la derecha. Bien, la primera dice, ¿qué significa el reposo del que se habla en Hebreos 4:9 y cómo se diferencia este reposo de otros tipos de descanso que buscamos en la vida diaria? Luego, el verso 12 se describe la palabra de Dios como viva y eficaz. ¿Qué implica esta descripción sobre la naturaleza de la Biblia y su impacto en nuestras vidas? Luego, ¿cómo actúa la palabra de Dios como un espejo que nos muestra nuestras intenciones y pensamientos más profundos? ¿Y por qué es importante que nos permita discernir nuestro interior? Y finalmente, ¿de qué manera busca el reposo en la palabra de Dios? ¿De qué manera buscar el reposo en la palabra de Dios transforma nuestra relación con Él y con las situaciones de vida cotidiana? De nuevo, aquí hay un número WhatsApp. Si usted quiere compartir esas respuestas, pues bienvenido o bienvenida. Bien. Hoy, como usted ha podido ver, regresamos o continuamos nuestro estudio a través de Hebreos 4. Hoy vamos a iniciar en el verso 9, donde encontramos una poderosa enseñanza acerca del reposo. En este capítulo, la palabra reposo, y esto es algo que hemos venido mencionando desde nuestra sesión anterior, aparece 8 veces en el 4, señalando distintas formas de descanso: el reposo del sábado, el reposo de la creación y el reposo de Canaán, ese descanso que los hijos de Israel no lograron experimentar allá en el desierto, en la travesía hasta la tierra prometida. El autor de la carta a los Hebreos nos advierte que debemos ser cuidadosos de no privarnos de ese reposo, ¿ok? Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros como creyentes, o yo pregunto en general, incluyéndome, cuántos de nosotros como creyentes estamos perdiendo la oportunidad de encontrar ese reposo sin realmente saber lo que significa confiar en Cristo y descansar en Él? En el verso 8 vimos un contraste interesante. Josué en el Antiguo Testamento es la palabra usada para Salvador, mientras que Jesús en el Nuevo Testamento también significa Salvador. Josué en 2 idiomas diferentes, obviamente, hebreo y griego. Josué no solo pudo, Josué no pudo darles a los israelitas un descanso completo, pero Cristo sí puede hacerlo hoy para nosotros. Yo diría que esa es una idea fundamental que me gustaría que usted fijara en el inicio o en esta fase introductoria que estoy realizando. El tema es que si confiamos en Él, en Jesucristo, podemos entrar en nuestro propio Canaán, donde abunda la bendición, la satisfacción y la alegría. Así es que, queridos amigos y hermanos, ¿qué nos impide disfrutar esta paz? Pues nada más y nada menos que la incredulidad. Vamos a leer el verso 9 para comenzar esta exposición de verso a verso en este pasaje. El 9 dice: por tanto, ¿queda un reposo para el pueblo de Dios? Aquí el autor nos habla de un reposo que aún permanece para el pueblo de Dios, señalando un descanso espiritual definitivo que va más allá del descanso físico.
En el contexto del capítulo, el autor conecta esta idea con el reposo prometido que Israel no alcanzó completamente en Canaán debido a la incredulidad. Pues sí, el pueblo entró a la tierra prometida, en el desierto no alcanzó el reposo, entró a la tierra prometida y todavía no alcanzaba el reposo pleno, aún estando en Canaán, tierra prometida que buscó durante 40 años. Pero aún entrando en Canaán, no podía alcanzar ese reposo, y esto debido a la incredulidad. Este verso, el 9, resalta que, aunque el reposo de la creación y el descanso sabático fueron significativos, hay un reposo mayor reservado para los creyentes en Cristo. Este descanso es la paz y la satisfacción plena que experimentaremos en la presencia de Dios. Y es un llamado, escúcheme bien, a vivir en fe, anticipando esa promesa final de paz y comunión eterna. Luego, el verso 10 del capítulo 4 de Hebreos dice lo siguiente. Leámoslo juntos y dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4:10 nos remite al descanso que Dios experimentó después de la creación, como figura literaria, como se relata allá en Génesis. Y digo, lo trae, el reposo que Dios experimentó en Génesis, lo trae para nosotros hoy día. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ese reposo no implica un descanso físico, ya que el descanso de Dios era la culminación de una obra completada. Esto es la completud, la terminación de algo que se hizo por completo. Un estado donde nada más necesita añadirse, pues ya todo se hizo y se hizo hasta donde debía hacerse. Al final, o al finalizar la creación, Dios dejó de crear activamente, ya que todas las obras estaban finalizadas y eran perfectas. La nueva creación, por otro lado, comenzó en el Calvario y se continúa manifestando en cada creyente en Cristo, como lo afirma Pablo en 2 de Corintios 5:17. Leámoslo juntos. Dice así: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este versículo en Hebreos, el 10, nos enseña, 4:10, nos enseña que el descanso de Dios es tanto un estado consumado como una promesa extendida para nosotros los creyentes en Jesucristo. Así como Dios descansó de su obra completada, nosotros a través de Jesucristo podemos experimentar un descanso espiritual profundo y duradero. Este reposo se ofrece a todo creyente que ha cesado sus propios esfuerzos de autosalvación, confiando únicamente, ahora sí, en el verdadero Salvador, en la obra de salvación de Jesucristo, quien ha hecho todo por nosotros. Dios no demanda que realicemos acciones para obtener su favor o ganar la salvación. Más bien, en nuestra humanidad en nuestra humanidad limitada, nuestras mejores obras, escúcheme bien, no pueden igualar la justicia divina como lo declara Isaías. Por ejemplo, en 64:6 dice: nuestra justicia es como trapos de inmundicia, es menos que nada la justicia humana. El apóstol Pablo, de hecho, refuerza esta idea en Romanos 3:10, cuando dice, nada más y nada menos que: no hay justo, ni uno solo. Así somos. Pero debo decir que por esto, nuestra salvación, escúcheme bien, es un acto de gracia y sobre todo de descanso en Cristo,
quien es la fuente de nuestra creación y paz. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Leamos ahora el verso 11 de este capítulo 4 y dice así: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí el autor nos exhorta a procurar entrar en aquel reposo, destacando que, aunque el descanso en Dios es una promesa, acceder a él requiere de nuestra parte un compromiso activo. Permítame explicar. Este descanso no es una inactividad, no es quedarse pacífico, estático, como quien dice, me voy a sentar hasta que el descanso me caiga del cielo. Más bien es como una entrega plena a vivir en la voluntad de Dios, confiando completamente en Él mientras cumplimos sus obras. Este versículo nos recuerda que alcanzar ese reposo demanda perseverancia y disciplina, ya que se trata de un descanso espiritual donde el alma encuentra paz al rendirse a la dirección y sobre todo a la provisión de Dios. Dios dirige y Dios provee. Un ejemplo claro de este descanso lo encontramos en la historia de María de Betania, quien eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando y descansando en él. En contraste, su hermana Marta estaba ocupada en servir, atrapada en las preocupaciones, en las tareas, y perdió el equilibrio en su actitud. Marta quería agradar a Cristo, pero aún no entendía lo que implicaba descansar en su presencia. La pregunta que surge aquí ¿es necesario trabajar para alcanzar ese reposo a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año? La respuesta es sí, pero permítame explicarle. Esto es un sí en el sentido de la disciplina espiritual que nos impulsa a vivir en fe y en obediencia. La analogía aquí es como el esfuerzo necesario para lograr una victoria que concede la paz. Debemos luchar contra la incredulidad y la distracción para entrar, eso sí, en el descanso de Dios. Debemos luchar en contra de esos mensajes agoreros que el día a día nos trae, de que estamos en fracaso, de que estamos golpeados, de que los avatares del mundo no nos permiten avanzar. Esos son distracciones que nos impiden entrar en el descanso de Dios. Este pasaje que estamos estudiando también advierte que la desobediencia, específicamente la incredulidad, es el mayor obstáculo para experimentar ese reposo que solo Cristo nos da. Finalmente, este pasaje o este verso de Hebreos 4:11 nos hace un llamado a esforzarnos y perseverar en la fe. Escúcheme bien, para evitar caer en el mismo error de desobediencia que Israel cayó, que quedó fuera, porque por la desobediencia, por la incredulidad, quedó fuera del descanso prometido en Canaán debido a su falta de fe. En nuestro caminar espiritual, aprender a confiar plenamente en Dios y dejar de lado el temor y la incredulidad es fundamental para experimentar la paz y la satisfacción que solo Él puede ofrecer. Leamos ahora el verso 12. Aquí hay como un cambio de velocidad, por decirlo de alguna manera. Me parece fantástico. Leámoslo juntos. Y dice así el verso 12. La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Algunas versiones inician este versículo, el 12 del capítulo 4, con la palabra o con el término porque, y yo diría que esa inclusión es acertada, ya que esto actúa como un nexo que conecta toda la argumentación del pasaje, esa paz de la que se viene hablando y ahora la palabra de Dios. Entonces conecta o hace un enlace lógico en cómo esta palabra de Dios es la que provee esa paz. Por eso hemos dado este título al estudio de hoy. Alguien observó acertadamente que independientemente de lo que se piensa acerca de Pablo, Pablo tiene muchas características, ¿no? Pero no hay duda de que fue un apóstol sumamente lógico. Era un hombre muy instruido, muy culto diría yo, pero su pensamiento cuando leemos las epístolas paulinas es que era un hombre supremamente lógico e inteligente. Entonces él creó, él escribió muchas epístolas y aun cuando existe la duda acerca de Hebreos, siempre lo menciono, para mí queda totalmente claro de que esta epístola de Hebreos es de su autoría. Entonces, aunque el por qué es una palabra pequeña, volviendo a la explicación de este texto, yo digo que tiene una gran importancia, como si fuera una especie de bisagra de una puerta de esas batientes que gira o va de un lado a otro. Aquí, una pequeña palabra entonces sostiene una gran verdad. El versículo menciona aquí, comienza explicando la palabra de Dios, o comienza diciendo la palabra de Dios, para decir que es viva, eficaz, pero comienza hablando de la palabra de Dios. Vean qué importante es esto. Aunque algunos estudiosos interpretan que se refiere a la palabra viviente, al verbo viviente que es Jesucristo, en este contexto parece apuntar principalmente a la palabra escrita, esa que tenemos hoy disponible para nosotros. En la escritura, esta también se describe, o esta palabra de Dios se describe como viva y es un hecho que revela a Cristo, actuando como una especie de marco que nos muestra al Cristo viviente. De esta manera, este verso de Hebreos 4:12 podría estar refiriéndose tanto a la palabra escrita de Dios como a la palabra viva de Dios. El autor añade que la palabra de Dios es viva, ¿ok? Enfatizando su carácter activo y dinámico, y continúa calificándola como eficaz. Este término proviene del griego energés, que significa activa con energía. No solo tiene ese movimiento, sino que tiene la capacidad de seguirse moviendo. Así, la palabra de Dios no solo está viva, sino que transmite energía y da el poder para movernos, para seguir adelante, para activarnos y lograr objetivos, impactando así profundamente a quienes la reciben y permitiéndonos experimentar su acción transformadora en nuestras vidas. El escritor continúa afirmando que la palabra de Dios es, escúcheme bien, más cortante que toda espada de dos filos. Y esto es dramático, digamos, revelador. Hay mucha gente que piensan, imaginan de una vez una espada. Un profesor amigo, dirigiéndose a jóvenes estudiantes y predicadores, les recordó o les dijo así: recuerden que cuando prediquen la palabra de Dios, que es eficaz y muy afilada, deben hacerlo con cuidado, ya que es una espada de dos filos. No solo corta hacia la congregación, hacia el grupo de personas a quienes se les está enseñando, sino que también corta hacia el predicador, hacia el maestro, ya que entonces, debido a que tiene ese doble propósito. El mensaje que les decía mi amigo es: no prediquen nada que no se estén aplicando a ustedes mismos. Por eso el testimonio es importante, porque todo lo que predicamos,
todo lo que enseñamos aplica para nosotros también. En el ministerio, y digo el de enseñanza, el de pastorado, el de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, es frecuente describir que el mensaje a menudo impacta al que enseña, al que predica, tanto o más que a la audiencia. Y eso es un hecho que usted puede consultar con cualquier persona que prepara un mensaje para ser dirigido a una congregación. Pregúntele, oye, ¿qué vas a predicar hoy? Y lo primero que usted va a escuchar es una especie de testimonio de cómo ese mensaje lo impactó. ¿Por qué? Porque es eso, no solamente va a impactar a otras personas, sino en el momento de que es transmitido, impacta a la persona que lo transmite. A veces el sermón o el mensaje, la enseñanza, parece haber sido destinado más al predicador que a la audiencia, aun cuando siempre va a depender del punto de donde usted se ponga para mirar. Así también ocurre con los maestros que, como este servidor que está aquí, enseñan la palabra de Dios. Yo cuando preparo estos mensajes me encuentro con un estudio hablando para mí mismo, desde mi experiencia, y lo que digo no hay duda de que puede resonar para muchos de ustedes que están del otro lado, pero sin duda impacta primeramente a quien lo transmite. Así es como sucede. La palabra de Dios entonces es como una espada de dos filos, corta en ambos sentidos, corta en ambas direcciones, para allá y para acá. Así, es como sucede. Corta hacia quien habla y corta hacia quien escucha. Y no hay duda, y es lo más impactante de este versículo, es que penetra eficazmente. No es que la palabra de Dios llega, hoy le cuesta entrar, oye, no penetra, oye, no llega a su objetivo. No, la palabra de Dios es una espada afilada que penetra muy eficazmente, logra su cometido. ¿Ok? Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, complemento a esto, lo siguiente. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros como creyentes, o en vosotros los creyentes. Los tesalonicenses escucharon la palabra de Dios no como una palabra común, sino como la misma voz de Dios. En 1 Corintios 2:24, el apóstol Pablo añade que al exponer la palabra de Dios, nos usó de esta manera. Palabras persuasivas de humana sabiduría, sino como demostración del espíritu de poder. A menudo recibo mensajes vía WhatsApp o a través de los comentarios de estos estudios bíblicos de personas que al escuchar estos estudios comentan que han sido guiados a un encuentro personal con Cristo, encontrando una paz y satisfacción en la vida cristiana y en la oración. Mis queridos amigos y hermanos, es el propósito de la palabra de Dios. Causar un cambio real en la vida de quien escucha, pero también en la mía, transformándonos y acercándonos cada vez más a Dios. Alguien dijo acertadamente, la palabra de Dios lo mantendrá alejado del pecado, o, en cambio, el pecado lo mantendrá alejado de la palabra de Dios. De manera que es importante entender en qué bando usted o en qué posición usted se coloca. Hoy en día, muchos creyentes no dedican el tiempo suficiente al estudio
profundo de las Escrituras. Para un predicador o maestro de la palabra de Dios, una de las mayores disciplinas es guiar a la congregación a través de toda la Biblia, libro por libro. Y es de hecho, uno de los propósitos principales que nos guía en estos estudios bíblicos, en este ministerio. Y aunque no siempre podemos saber cuánto benefician estos estudios a las personas que del otro lado nos están escuchando o a quienes nos ven, lo que es importante es que todo aquel que se sitúa del otro lado de estos medios digitales, le puedo asegurar, pero totalmente, que yo en lo personal soy profundamente enriquecido, así como creo que usted del otro lado está siendo profundamente enriquecido también. Es una experiencia transformadora y supremamente enriquecedora el ver los efectos de esta espada de dos filos en acción. Cómo me transforma, me cambia a mí, pero estoy seguro que cómo lo transforma y le cambia a usted. La palabra de Dios además penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué interesante. Muchas personas intentan distinguir entre alma y espíritu, buscando una división psicológica o científica entre ambos. Pero es solo la palabra de Dios la que realmente puede discernir entre estos dos elementos. Los seres humanos no podemos hacer esta distinción, yo diría, con claridad. Solo la Escritura es capaz de penetrar hasta esas profundidades. En la Biblia, alma y espíritu se utilizan a veces como sinónimos, pero en otros pasajes se muestran como elementos distintos. Esta capacidad de división profunda es un atributo único, escúcheme bien, de la palabra de Dios. Asimismo, la palabra puede separar las coyunturas y los tuétanos, penetrando incluso en la misma carne y el espíritu de una persona, revelando la verdad de su ser interior. Como lo expresa el Salmo 32:3, la palabra de Dios expone lo que yace en lo profundo de nosotros, guardándonos o guiándonos a un autoconocimiento que solo Dios puede proveer. El versículo también dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir aquí proviene del griego y significa que critica o que hace juicio. Hoy en día muchos se presentan como críticos de la palabra de Dios, pero en realidad es la palabra la que nos critica a nosotros, exponiendo nuestras motivaciones y juicios más profundos. Ninguno de nosotros, escúcheme bien, está en posición de juzgar o medir la palabra de Dios. Su valor y autoridad están más allá de cualquier obra humana. El hecho es que, por ejemplo, la Biblia fue escrita a lo largo de 1500 años aproximadamente por unos 45 autores, muchos de los cuales nunca coincidieron. A ver, no es que fueron a una fiesta juntos, a hacer un asado, una parrilla juntos, un churrasco juntos. No. Estas personas no se conocieron y sin embargo todos coinciden en el mensaje central de una salvación gloriosa. No existe otro libro como este en la historia de humanidad. Me refiero a la Biblia. Y su coherencia y profundidad nos llevan a reconocer que nadie tiene autoridad para juzgarla. Aun cuando algunas personas tienden a desacreditarla, la capacidad de la Biblia, que es la palabra de Dios, que tiene estas características que estamos describiendo en este verso, son únicas, irrepetibles y no existen en ninguna otra obra literaria. Recuerdo haber visto un video, por ejemplo, acerca de un conferencista que hablaba acerca de Shakespeare. Esta conferencia estaba inspirada o estaba impartida por un experto en las obras del dramaturgo inglés. A pesar de la tendencia a la vanidad en este campo,
el conferencista muy hábilmente concluyó su exposición con humildad diciendo: hoy he intentado presentarles una crítica sobre Shakespeare, pero debo decir que no estoy en posición de juzgar a este gran autor. Esa misma humildad debería aplicarse cuando nos acercamos a la Biblia. Nadie tiene el conocimiento necesario para asumir el papel de juez frente a este libro. En cambio, la Biblia asume el papel de juez frente a nosotros. Es el pecado lo que mantiene a las personas alejadas de Cristo. No tanto los obstáculos intelectuales ni los desafíos del texto bíblico. Los verdaderos problemas están en el corazón de las personas, en nuestras disposiciones espirituales. La palabra de Dios tiene el poder de revelar y transformar esas áreas ocultas, actuando no solo como un texto a estudiar, sino como una luz que ilumina lo más profundo de nuestra alma. La palabra de Dios es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, la Biblia no se centra únicamente en los actos extremos, sino en las raíces de estos, en lo que impulsa a la mente y al corazón. Antes de que la mano actúe, la mente ya ha concebido la acción. La palabra de Dios penetra hasta las profundidades ocultas, confrontando nuestras motivaciones más íntimas, esas que están en nuestra mente, en nuestros recuerdos, y tratando con nuestro corazón. Jesús mismo lo dijo en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, el robo, los falsos testimonios, las blasfemias. Esta lista nos muestra la naturaleza caída del ser humano y nos recuerda que en nuestros corazones todos necesitamos redención. El profeta Jeremías refuerza esta verdad al decir: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La realidad entonces es que ningún ser humano puede comprender totalmente su propio corazón, pero Dios, a través de su palabra, sí lo puede hacer. La palabra de Dios actúa como una luz que ilumina hasta los rincones más profundos de nuestra existencia, confrontando y transformando esas áreas que quizá ni siquiera nosotros conocemos. Llega a la vida real, a ese espacio donde actuamos y vivimos nuestra verdadera identidad, revelando no solo lo que hacemos, sino quiénes somos en lo más profundo. Vamos a leer ahora el verso 13 de este capítulo 4 para llegar a la parte final de este estudio. Dice así el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este verso 13 del capítulo 4 de Hebreos declara una verdad contundente. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo revela que nada puede permanecer oculto ante Dios. Algunos piensan que pueden mantener ciertas áreas de su vida o sus motivaciones fuera del conocimiento de Dios, pero esto es una ilusión. Dios no solo ve nuestras acciones,
También conoce nuestros pensamientos y las intenciones profundas del corazón, incluso aquellas que no expresamos en palabras. A menudo intentamos orar sin exponer completamente nuestras motivaciones, quizá pensando que nuestras palabras serán mejor recibidas por Dios si las limitamos o lo que creemos, si limitamos o ocultamos lo que creemos necesario decir. Sin embargo, escúcheme bien, Dios ya conoce cada rincón de nuestro ser. Nuestra vida es para Él como un libro abierto. Teniendo eso claro, debemos comprender que porque no sé, o debemos tener presente que, o quizá debemos hacernos la pregunta, ¿por qué no ser completamente transparentes con Dios? Confesarle todas nuestras cosas no es para, digamos, su conocimiento, sino para nuestra liberación. Pues, como dije, Dios conoce todo, pero confesarle todas nuestras sentimientos ocultos, nuestras necesidades, nuestros malos pensamientos, es para nuestra liberación, y eso sin duda nos acerca a su verdad. Al abrirnos completamente a Dios, experimentamos su gracia y podemos recibir su dirección en todas las circunstancias que vivimos. Bien, el pasaje de Hebreos que hoy hemos estudiado nos invita a entrar en el descanso de Dios. Un reposo que, sin duda, exige fe, obediencia y sinceridad ante su mirada. Y nos llama a permitir que su palabra penetre en nuestro ser, discerniendo y transformando nuestros pensamientos y motivaciones, aún las más ocultas. Así, reconocemos que no podemos escondernos de su presencia y que su verdad nos confronta y sana al mismo tiempo. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos nosotros mismos. Es entonces mi oración que este pasaje que hoy hemos estudiado nos impulse a dar ese paso definitivo a Cristo. Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, recuerda que Él conoce cada detalle de tu vida y te ama profundamente. Jesús ofrece un descanso eterno, una paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Entrégale tu vida, tus cargas y tus secretos. Acepta su sacrificio en la cruz y permite que Él transforme tu vida desde lo más profundo. Si aún no has hecho esa decisión, si aún no has tomado esa decisión de rendir tu vida a Jesucristo, me gustaría en esta hora acompañarte en ese proceso. Yo voy a hacer una oración y tú puedes decidir repetirla tal como yo la hago, pero haciéndola tú en presencia de Dios desde lo profundo de tu corazón, o puedes tomar esto como un modelo, como una guía que después en un lugar privado harás o la utilizarás como guía para conversar con Dios. Y es así. Bendito Dios, te alabo, te bendigo y te agradezco. Y te doy gracias por la oportunidad de llegar a tu presencia. Quiero confesar que soy pecador, que soy pecadora. Tu palabra dice que no hay ni un solo justo y que mi justicia no es suficiente. Por eso me rindo a ti y pido perdón por mis pecados. Me arrepiento profundamente de ellos y te pido que tú tomes cuenta, que tú me perdones y que tú me limpies, me laves, elimines esos pecados en mi vida. Sé que humanamente no lo puedo lograr, pero sé que tu justicia sí lo puede hacer. Te agradezco porque si bien la paga de mis pecados era muerte, en ti tengo vida. Y no solo tengo vida, sino que ya Jesucristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Por eso tengo esta oportunidad. Y te agradezco, mi Dios. Te agradezco de tener tu palabra que entra a mi vida, que me renueva, que me escudriña y que me da esa oportunidad de entrar en ese reposo
que siendo tu hijo, siendo tu hija de ahora en adelante, tendré. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho una oración como esta, si la haces de corazón, sinceramente hablando con Dios, te tengo dos noticias. La primera es que ahora eres hijo, eres hija de Dios, que tu libro se ha escrito en el libro de la vida. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo pasó a morar en ti, que has sido sellado, que has sido sellada y que eres una nueva persona en Cristo y que ahora tienes la oportunidad de llamar a Dios Padre y que puedes andar con Él como ese hijo que toma de la mano a su padre y sigue adelante en todo momento creciendo, pero sobre todo experimentando ese descanso verdadero que solo Dios puede dar. Alabo a Dios por tu vida. Bien. Debemos terminar aquí hoy. En nuestro próximo estudio llegaremos a una parte muy importante de esta epístola. Por lo tanto, le invito a que nos acompañe. Le sugiero que lea el resto del capítulo 4 para estar en concordancia, en alineación con el contenido de lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a seguir estudiando. Al final, me gustaría despedirme en oración. Acompáñeme a orar si usted quiere. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de servirte. Gracias porque sé que no nos desamparas en ningún momento y que en medio de las adversidades, Señor, en medio de los avatares de este mundo, en medio de las dificultades de este mundo, tú estás allí. Tú estás allí, Señor, regalándonos tu palabra, regalándonos tu paz, regalándonos ese reposo que solo tú puedes dar. Por eso alabo y bendigo tu santo nombre y te agradezco. Te doy gracias por la oportunidad de servirte y pedirte por mis hijos, a Alejandro y Amanda, por mi esposa y por mí, para que nos des la fortaleza para llevar adelante este ministerio que tú nos has regalado, en el que nos das la bendición de poder servirte, Señor. Sabemos que no están contentos desde los lugares oscuros por este ministerio que llevamos adelante, pero sabemos que tu palabra es luz y estamos enseñando tu santa palabra, Señor, y que esa luz que solo tú puedes dar, Señor, nos da esa fortaleza que necesitamos, Señor. Es nuestro escudo y fortaleza tú, Señor, en medio de la tribulación. Por eso te alabo y te bendigo y te agradezco. Te pido que nos sigas ayudando. Te quiero pedir también por Dios admirable, Señor, por sus pastores, por sus ministros, por sus líderes, por sus maestros, para que tu mano poderosa los cubra, Señor, y de todo mal y peligro nos libre, al igual que a mi esposa, a mis hijos y a mí. Gracias, Señor, por este ministerio que nos das, que nos permites, que nos regalas para poder servirte, Señor. Y gracias sobre todo, Señor, por todas las personas que de allá del otro lado de estos medios digitales aprenden de estas palabras, Señor, aprenden de estas enseñanzas, Señor, y pueden crecer en tu conocimiento. También te quiero dar gracias por los que te aceptaron hoy y te aceptarán mañana como fiel y verdadero Salvador, Señor. Por eso alabo y bendigo tu santo nombre y te pido que transformen sus vidas de aquí en adelante y les permitas crecer en el conocimiento de tu santa palabra, Señor. Te pido por todos aquellos que se conectan con nosotros en todo el mundo, para que tú no te apartes de su lado y que en toda necesidad les proveas. En el nombre de Jesús, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Le habló Malvin Delgado en nombre de Dios admirable y no deje de acompañarnos el jueves próximo. Hasta luego.